Bien, muy buenas tardes, gusto en verlos nuevamente y saludarlos. Hemos tenido varias fechas en que no hemos podido reunirnos eh, por razones de los exámenes, obviamente, y que por eso es que no habíamos tenido oportunidad de conversar. Y después del examen, que fue el día martes, el jueves no pudimos dar clase porque también tenían ustedes examen, ¿no? Entonces así estuvo la situación. Eh, También he de referirme que antes de la semana pasada, cuando habíamos platicado el día martes, porque el día jueves iban a tener examen, de que posiblemente nos íbamos a poder reunir el sábado para avanzar como siempre o lo hemos hecho, pues no siempre, sino que lo hemos hecho en otras oportunidades. Lamentablemente no se pudo realizar esa actividad porque el INDE sacó una publicación en el que íbamos a estar sin luz desde las 6 de la mañana hasta como a las 4 o 5 de la tarde ese día sábado. Total que eh, no, no pudimos realmente conectarnos porque aquí por la casa pues no teníamos luz, había un sector bastante grande en el que íbamos a tener corte de energía eléctrica. Entonces ya no pudimos reunirnos lamentablemente para avanzar un poco más. Así es que eh, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de tener esos días que hemos perdido por distintas razones. Ahora, lo que no sé, bueno, no sé, Perdón, doctor, que lo interrumpa. sí, Solo para comentarle al alumno que ha solicitado la evaluación extemporánea que en este momento se procede a hacer la publicación. Estimado compañero, por favor, tabular lo que se le solicita tal cual. Y, doctor, disculpe, solo uno había para examen extemporáneo. es correcto, un alumno únicamente. Ah, bueno, qué bueno. ¿Qué cantidad se examinó? Disculpe, más o menos como qué. Eran Ahorita, 200. ahorita vamos a ver. Permítame, solo vamos a verificar aquí en el sistema. Que es lo que les comentaba a ellos, que el sistema es diferente. Entonces ahorita voy a proceder a darle la respuesta, doctor, solo permítame un segundo en línea, por favor. En la sección I, sexto semestre, tenemos que sustentaron 173 alumnos, Ah, bien. con el de ahorita 174. Ah, bueno, más o menos, pero más o menos eso tenemos inscritos 174. Pues, me acordaba que eran como 180, pero bueno, está Sí, bien, más o gracias. menos. Ujú. Muy bien. Bueno, bueno, sí, quería hacer referencia y estar un poco seguro de la cantidad de personas que se habían examinado en esta sección, en la sección I, porque normalmente cuando damos clase no tenemos esa cantidad de alumnos. Por ejemplo, ahorita tenemos más o menos como unos 115 alumnos. Bueno, 121, 120, aparecen a veces por ahí. Bueno, entonces como 117 más o menos alumnos los que vienen a clase. Y sorpresa pues para nosotros cuando de repente aparecen en la hora del examen mucho más de ese número. Entonces, eh, o sea, y es lo normal, pues porque nunca hemos tenido esa cantidad. Y entonces sí nos sorprende e incluso, pues a veces cuando vemos los resultados de los exámenes, vemos que hay algunos que tienen muy bajas notas o algo así, pero cuando miro este número de personas presentes en clase con versus las personas que asisten al examen, yo no sé, ¿verdad? ¿Qué estará pasando, verdad? O qué será lo que están haciendo, pero hay muchos que definitivamente como que no vienen a clases. Es un comentario sí libre porque sí no deja de sorprendernos eso y ahora más porque sí vi un número muy grande de personas comparado con el número que estamos presentes en clase. Ustedes nada más ahí vayan pensándolo a ver qué cosas más raras pasan aquí en esta facultad de Derecho.
sobre todo estando en este tema virtual, que ojalá que pueda arreglarse la mayor parte de cosas y en el otro año pues ya estemos en presencial, ¿verdad? Que estemos en presenciales porque sí es bastante desesperante y ese es un fenómeno que lo vemos muy frecuentemente en las demás secciones. Yo que tengo la coordinación del, del séptimo al 10º semestre, pues también vemos ahí algo parecido. Tengo un profesor que tiene aproximadamente como 350, 400 alumnos y también tiene un poco de problema precisamente porque no llegan todos a, a clases, ¿no? Y obviamente se pierden la información. Sí, efectivamente, en el 9º y 10º semestre, pues tenemos una cantidad de alumnos porque de alguna manera se va reduciendo las secciones eh, que tenemos, que hay en eh, sexto semestre, y entonces realmente quinto y sexto, pues eh, son pocos comparados, ¿verdad? Con lo que vamos a tener al reducirse las secciones. Bien, entonces vamos a tratar de continuar porque lo que estábamos viendo era lo referente, si un mal no recuerdo, lo referente a la fase preparatoria. Y habíamos estado analizando precisamente lo que regulaba el artículo 82 del Código Procesal Penal, que me parece que de alguna manera por ahí nos habíamos quedado. Por favor, confírmeme si efectivamente nos quedamos ahí por el 82, tratando de explicar cada uno de los numerales que contiene ese artículo 82. O no sé si habíamos terminado aquí con ustedes o solo fue en la otra sección que me quedé pendiente. Ya tampoco se acuerdan, dice. Licenciado, yo que me recuerde, solo los habían leído, más no se había explicado. Sí, sí, algo así también me recordaba, pero no estaba seguro precisamente y por eso es que lo hizo de esa manera. Solo habíamos leído el 82 y por los tiempos y que el artículo pues obviamente tiene bastante información, como les digo. Ese artículo hay varias diligencias que efectivamente se tienen que realizar, realizar dentro de esta eh, dentro de esta columna, ¿no? Dentro de este artículo. Entonces, efectivamente, teníamos que verlo, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, eh, habíamos leído, entonces vamos a retomar el artículo 82 a efecto de que lo recordemos, porque creo que también a algunos de ustedes se lo olvidó, porque el único que contestó y fue Paulo René, el que se recordaba o tenía idea. Entonces, por favor, leámoslo nuevamente para ponernos en sintonía de lo que efectivamente tenemos o cómo vamos a ir desarrollando precisamente este artículo. Por favor, alguien que lo lea así despacio y con buena letra, por favor. Madeline. Sí. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Número 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Número 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Número 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata.
6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Número 7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. En cada una de sus intervenciones, las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchado si así lo desea. Bueno, muchísimas gracias, Madeline, por la lectura del artículo, ¿verdad? Entonces, tal y como les estaba diciendo, vemos que efectivamente el artículo pues tiene varias diligencias dentro del mismo artículo que tienen que irse realizando, ¿no? ¿Ah? Que tienen que irse realizando una por una. El primero que tiene la palabra es efectivamente el Ministerio Público, en el que de alguna manera dice ahí el numeral 1, que el juez concederá la palabra para que intime los hechos al sindicado. Ya habíamos mencionado un poco de que lo que es intime, que es una sindicación o una imputación del cargo. Obviamente ya hay una investigación preliminar que se ha terminado y por lo tanto, supuestamente con esa investigación preliminar, el Ministerio Público ya cuenta con ciertos indicios, ciertas evidencias que hace pensar de que efectivamente, como les digo yo, se ha cometido un delito. Y obviamente que de alguna manera tenemos también indicios para establecer que efectivamente la persona pudo haberlo cometido. Entonces, de alguna manera aquí lo que estamos manejando, si podemos utilizar una palabra, es probabilidad. Hay probabilidad de que se haya cometido un delito, hay probabilidad de que el delito que se ha cometido, que ahí hablamos de la calificación jurídica provisional, que socialmente se ha tipificado ese hecho por el momento como el delito que se le está sindicando a la persona, y entonces también tenemos la probabilidad que la persona a la cual se le está sindicando y está en la audiencia de primera declaración, pudo haberlo cometido. Entonces, de alguna manera, lo que está planteando aquí es una teoría del caso. Está haciendo esa primera teoría, ese primer planteamiento que está haciendo ante el juez del caso, para establecer, y me parece que ya se los había mencionado, para establecer claramente y cumplir con algunas de las garantías procesales. Y como es lo que es precisamente lo que es el artículo 6, posterioridad del proceso, en el cual en esta garantía dice: solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Ya les había dicho yo y mencionado que el proceso prácticamente se va a iniciar en este momento, después de la primera declaración, siempre que el juez encuentre indicios racionales suficientes para poder iniciar un proceso o poder ligarse a un proceso, pues obviamente se va a dar después de la primera declaración. O sea, este es el medio o el acto jurisdiccional por el cual prácticamente lo que hacemos es iniciarse el proceso, ¿verdad? Y que de alguna manera se está estableciendo de que hubo un proceso. Recuerden ustedes de que tanto el Ministerio Público como los jueces, nosotros empezamos a discutir de algo que sucedió tiempo atrás. Por eso es que se dice que nuestra función es, y diciéndolo en latín, es ex
ex post facto, es decir, después de ocurrido el hecho. O sea, nosotros no podemos predecir el futuro o de lo que podría pasar. Por lo tanto, nosotros tenemos que retrotraernos al pasado en una fecha y en un tiempo determinado del pasado en que esta persona pudo haber cometido un delito. O sea, tenemos que revisar la historia del caso y vernos hacia atrás, ¿verdad? Nosotros, para poder analizar esos hechos que sucedieron en el pasado y que de alguna manera tenemos, tenemos que establecer si efectivamente que se ha cometido un delito. Entonces, definitivamente, bajo esa circunstancia es que el fiscal en ese primer numeral va a establecer su teoría del caso. Los aspectos de la teoría del caso, pues obviamente van a ver que todos de alguna manera que participamos en el proceso manejamos una teoría y esa teoría la tenemos que plantear ante el juez para que él pueda acoger y ver o tener la visión que nosotros le estamos trasladando en esa teoría del caso. Porque de alguna manera cuando hablamos de la probabilidad y todo esto, de alguna manera lo que está haciendo el fiscal es planteando hipótesis sobre un problema y que el problema en este caso es un delito. Entonces, el problema aquí es un delito. Por lo tanto, él le va a hacer un planteamiento del caso, planteamiento del problema, con las hipótesis o las posibilidades de que se haya cometido el delito y que esta persona podría ser responsable. O sea, ese es lo que nosotros de alguna manera trasladamos en esa primera declaración. Obviamente, la mayor tarea, como ya lo he dicho, es de la parte acusadora, porque tiene que tener evidencias suficientes para convencer al juez de que efectivamente de lo que le está siendo sindicado a esa persona de que cometió un delito y que él fue de alguna manera el partícipe, ¿no? Que uno de los partícipes y que efectivamente él pudo haberlo, o sea, él pudo haberlo cometido. Entonces, esto es, ¿verdad? Tiene que señalar por eso todas las circunstancias, tiempo, modo y lugar. Como le digo, tenemos que retrotraernos al pasado en una fecha del pasado que pudo haber sido, si fue un delito infragante, pues prácticamente hace 24 horas que pudo haberse cometido eso, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Constitución, para cuando hay un delito flagrante y hay y obviamente la persona es detenida, que obviamente es muy bastante, muy poco el tiempo y muy poca oportunidad para ir o profundizar en el caso. Claro, lo normal, como ya también les había dicho, es que cuando hay un delito flagrante, ya es muy poco lo que se debe de investigar, porque prácticamente ya se encuentra todo lo necesario o lo indispensable en la mayoría de los casos, no digo en la totalidad, porque en algunos casos, algunas circunstancias, pues hay que investigarlos un poco más, pero normalmente cuando hay un delito flagrante ya se tiene prácticamente todo suficiente. Tan es así, ¿verdad? Que incluso hay dentro de los procedimientos especiales en que tenemos precisamente dentro de los procedimientos especiales que tenemos regulado en el Código Procesal Penal y que incluso tenemos ahí conocidos como procedimiento abreviado y tenemos también un procedimiento simplificado. Procedimientos así rápidos para que pueda incluso saltarse algunas de las fases o etapas procesales, porque hay circunstancias que pueden lograr eso. Y como lo digo, en todos los sistemas existen este tipo de acciones. Pues obviamente, tenemos en el 464 lo que se refiere al procedimiento abreviado y tenemos también lo que es el 465 del procedimiento simplificado, que esto fue una
una, una adición o una reforma que se hizo al Código Procesal Penal en el 2011. Por favor, leamos el 465 bis, procedimiento simplificado. ...465 bis, procedimiento simplificado. Cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial, aplicable a los casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiera investigación posterior o complementaria, rigiendo, aparte de las normas procesales generales, las específicas siguientes: diligencias previas a la audiencia. Esta es la número 1. A. Requerimiento oral del fiscal de la aplicación del procedimiento simplificado. B. Imponer al acusado de la imputación de cargos formulada por el fiscal y de los elementos de investigación con que cuentan hasta el momento. C. Tiempo suficiente para preparar la defensa. D. Comunicación previa a la víctima o agraviado de la decisión fiscal y de la audiencia a realizarse. 2. Diligencias propias de la audiencia. A. Identificación previa del imputado, como lo establece el artículo 81 del Código Procesal Penal. B. Imputación de cargos por parte del fiscal, argumentando y fundamentando su requerimiento de llevar a juicio al imputado, haciendo referencia al hecho verificable y los órganos de prueba con los que pretende acreditarlos en juicio. C. Intervención del imputado para que ejerza su defensa material. D. Intervención de la defensa y del querellante para que argumente y fundamente su pretensión basada en su teoría del caso. E. Intervención del querellante adhesivo, actor civil, víctima o agraviado, para que se manifieste sobre las intervenciones anteriores. F. Decisión inmediata del juez, razonado debidamente. Si se declara la apertura del juicio, se procederá conforme a las normas comunes del proceso penal. Bueno, entonces definitivamente en eso tenemos ya el procedimiento abreviado, para lo cual es simplificado, en el cual obviamente de una vez se hace esto. Obviamente en este tipo de procedimientos ya no necesariamente va a haber una fase preparatoria, porque se supone que ya se cuentan con todo lo suficiente, tal y como son los requisitos del procedimiento simplificado, ya se tienen todos los medios de prueba, las diligencias practicadas necesarias como para irnos directamente al juicio. Entonces lo que hacemos es saltarnos lo que es la fase preparatoria y de una vez señalar el tiempo para poder realizar el juicio o debate. Eso se llama precisamente el procedimiento simplificado, que se aplica normalmente, tal y como lo dice ahí, o salvo ciertas circunstancias que ya se tenga todo, porque la investigación preliminar se llevó el tiempo suficiente como para poder decir, mire, yo ya tengo todo lo necesario para que esta persona pueda ser señalada o vamos a ir a juicio. Entonces, eso es lo que tiene que decir el Ministerio Público. Entonces, se da el procedimiento simplificado y obviamente nos vamos de una vez al juicio debate. Nilton Daniel. Licenciado, disculpe, ¿podemos entonces clasificar al procedimiento simplificado también como un sustitutivo procesal o no? No realmente, sino que prácticamente lo que estamos haciendo, bueno, de alguna manera también se le puede llamar así, pero de alguna manera lo que estamos es abreviando, o sea, disminuyendo los tiempos del proceso y saltándonos precisamente esas actividades. Otra vez, deme el nombre, por favor. Nilton. ¿Perdón? ¿Cómo me dijo que se le podía denominar? Sustitutivo procesal. Es que lo que pasa es que los sustitutivos penales usualmente se refieren a las medidas medidas sustitutivas. Se le llama precisamente a la decisión sobre
cómo va a quedar la persona, qué medida de coerción se le va a imponer. Entonces, ahí, entonces, como le digo, entonces ahí se podría generar un poco de confusión con esto. Entonces, lo que se hace es prácticamente, tomando en cuenta el nombre, simplificar el proceso penal. Simplificarlo en el sentido de que vamos a hacerlo más sencillo, más simple, más rápido. Eso es lo que vamos a hacer realmente en este caso. Milton. Ok, gracias. Bueno, había otras manos levantadas. José Rodolfo Flores. Licenciado, buenas tardes. Tengo una Entonces, duda. ¿cómo se le llamaría a los sustitutivos penales? Sí, Sustitutivos penales. Son precisamente los sustitutivos penales están regulados precisamente en cuanto a las medidas de coerción. Los sustitutivos penales son las medidas sustitutivas que pueden aplicarse, que no necesariamente pueden darse como una pena de prisión. Claro, en un momento cuando miremos a la fase o etapa, cuando se hable de ligar al proceso y la medida de coerción, ahí necesariamente vamos a entrar y ahí vamos a entrar a lo que son los sustitutivos. ¿No? Ahí vamos a entrar dentro de cuando lleguemos precisamente para el 5, sobre la necesidad de medidas de coerción y debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, sobre eso es lo que vamos a ver y está regulado, obviamente, todas estas medidas del artículo 259 más o menos al 264. Ahí es donde están regulados incluso las medidas sustitutivas y todo lo demás. Así que un poquito de paciencia, José Rodolfo, por favor. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo no, no resolví mi duda al final. ¿Cuál? Señor licenciado. Era de que, por ejemplo, ahorita simplificado, porque pues ya como que tienen flagrancia, como que tienen la mayoría de las pruebas y todo, pero ¿qué pasa si al final pues viene y presentan todas sus pruebas y todo, y al final se da que no son suficientes o no se da para que pues, sea encontrado culpable? ¿Qué hacen? ¿Puede pedir otro tiempo para investigarlo? O... No, ya no. Obviamente, porque recuérdese que las etapas procesales, como dijimos, ya no se puede retrotraer. Una vez agotada alguna de las fases o etapas procesales, no se puede regresar. Lo que pasa es que de alguna manera el Ministerio Público considera que ya tiene todas las medios de prueba, ya tiene todas las pruebas, que no hay necesidad de agotar una fase preparatoria, porque él ya tiene, así ya no tiene más que investigar, por ejemplo. Claro, puede darse el caso que a la hora del juicio pues haya unas circunstancias que no se contaban o no se habían establecido y puede ser que efectivamente pueda la persona ser absuelta, o sea, prácticamente declarada inocente. Entonces, eso podría pasar indiscutiblemente, pues queda abierto a todo esto, pero serán el tribunal o juez de sentencia que lo tendrá que decidir en el momento si él considera o que al hacer la valoración de la prueba lo convence a él de que efectivamente la persona es culpable. Y si no lo convence, pues obviamente la persona es inocente. Eso siempre no, se la va a jugar. O sea, no es una garantía, ni esto el simplificado va a garantizar de que efectivamente todo ya está terminado, ya está todo agotado. Eso es lo que considera el fiscal. Pero a la hora de que nos presentemos ante el juez de sentencia, que es donde se va a diligenciar la prueba, es donde efectivamente se va a poner a la vista al juez las pruebas y se va a diligenciar la prueba, pues él valorará esa circunstancia. Recuérdese usted que el juez que va en un momento a determinar que se vaya a juicio por el procedimiento simplificado que ha pedido el Ministerio Público, porque él es el que lo pide, que ha pedido, el Ministerio Público es un juez distinto al de sentencia. Por lo tanto, él posiblemente no tenga los mismos criterios que va a tener el juez. No necesariamente van a tener lo mismo, porque de alguna manera está el juez de primera instancia que ya está más o menos enterado que cuáles son las circunstancias, qué fue lo que pasó, qué fue el delito probable que pudo haberse cometido. En tanto, en el juez de sentencia no sabe absolutamente nada del caso y que eso es precisamente el por qué en el juicio de debate se diligencia, para poner en conocimiento de todo lo que sucedió, cómo sucedió ante el juez de sentencia, que es el que tiene que, obviamente,
declarar o evaluar si la persona es culpable o inocente. Entonces, como son diferentes jueces, pues, entonces, como le digo, no es garantía. No garantiza que efectivamente al pedir el procedimiento simplificado, automáticamente la persona ya es automáticamente también culpable. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Gracias, licenciado. ¿Sí ves? Entonces, como les digo, esa es una decisión que toma precisamente el fiscal. El fiscal es el que tiene que tomar, porque al final él es el que va a evaluar en el momento oportuno cuando pida la apertura a juicio y considerar si efectivamente ya tiene todo o no lo tiene. No tiene o no lo tiene precisamente como para ir precisamente a un juicio o debate. Puede ser que se agote toda la fase preparatoria y al final resulte que el Ministerio Público termina pidiendo precisamente una clausura provisional porque no ha agotado los suficientes medios de prueba, no ha hecho lo suficiente en investigación, o puede de una vez pedir el sobreseimiento del caso a favor de alguna de las personas o a favor de las personas que están sindicadas por el delito. Porque eso también se puede dar. Esa probabilidad existe en lo que es la conclusión, el acto conclusivo. Al darse este acto conclusivo como parte de la fase preparatoria, que es lo ultimito, como quien dice, a lo que nos vamos que tenemos que llegar, pues ahí el ministerio público, pues decidirá precisamente en ese momento qué es lo que va a pedir, cuál va a ser su acto conclusivo. Bueno, entonces ya les decía yo que eso es lo que vamos a agotar en esta primera parte. Y eso es lo que de alguna manera el juez va a resolver, la iniciación prácticamente de el proceso. Entonces, el Ministerio Público, pues tiene que presentar a la vista de todos los que estamos participando dentro, o los que participan dentro de esa audiencia, tiene que enseñar y mostrar todos los medios que quiera. Incluso de eso ya la defensa ya puede contar precisamente con esos medios de investigación también para poder plantear o para poder ejercer la defensa. O sea, todas esas diligencias que ya están, ya pueden estar, ya se ponen a la vista, incluso ya uno puede pedir y solicitar copia precisamente de todo lo que tiene el Ministerio Público y cuál es esa investigación que ha llevado a cabo, porque al final no es una investigación sumaria o secreta o reservada, salvo que se pida precisamente o especialmente de conformidad con el 314. Claro, últimamente en muchos de los procesos que se están viendo y que son bastante dudosos sobre lo que se está haciendo, realizando, han tendido, como ustedes tal vez han oído en las noticias, que hay que poner el caso bajo reserva. Y bajo reserva, el Ministerio Público se niega a darle copia de las diligencias de los medios de investigación o de todos los indicios que el Ministerio Público tiene, porque supuestamente está reservado. Hay reservas sobre ese caso. Y como le digo, es una estrategia de la cual se ha abusado en los últimos par de años sobre esta situación. Ya que hablé de eso, pues miremos el 314 del Código Procesal Penal. Carácter de las actuaciones. Sí. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave
y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también se les comprende la obligación de guardar reserva. Bueno, entonces ahí es donde miran ustedes que en principio y en general todos los diligencias o medios de investigación pueden ser puestos al conocimiento de lo que son los abogados, defensores, y todos ellos tienen que estar enterados. No necesariamente abierta al público o a la prensa, que a veces el Ministerio Público o a través de sus net centers, que sabemos que trabajan con ellos, pues obviamente no necesariamente los puede dar a conocer porque hay una reserva bajo ese caso. Esto obviamente porque hay una norma constitucional que regula precisamente la publicidad de los actos y que obviamente esa publicidad está limitada a las partes del proceso. No todo el mundo se puede enterar. De hecho, la misma Constitución, en su artículo precisamente 8, el 7 y el 8, más que todo, pues también regulan eso. Por favor, miremos el 7 y el 8 de la Constitución. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y el lugar en que el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad competente. Bueno, entonces vemos ahí precisamente que él tiene derecho a saber de qué efectivamente, a ver qué efectivamente tiene en contra de él. Él tiene derecho pues, precisamente a enterarse, obviamente, de todos estos hechos, ¿no? Entonces el abogado defensor y él tiene que ser notificados, tiene que hacérsele saber, ¿verdad? Y puede estar precisamente enterado de todo de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias es que se debe dar normalmente el proceso penal. Pero obviamente, como ven ustedes, el 314, precisamente, eh, eh, precisamente, como le digo, a través de la reserva, es que porque él tiene temor de que algunas diligencias o algunas cosas que esté practicando pueda hacerse saber
y que eso impida que él lo realice adecuadamente porque se las pueden ocultar o algo pueden hacer para que él ya no encuentre las pruebas. Entonces, por eso es que pide la reserva. Aunado esto, tenemos también el tema del artículo 14, presunción de inocencia, y sobre todo lo que dice o regula el segundo párrafo de esa norma constitucional. Por favor, el 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Bueno, entonces ya ven ustedes que es reiterado el conocimiento que deben de tener en las partes, pues, porque ya de alguna manera, ya no sé si habíamos hecho, tal vez fue en otra sección que hicimos ese comentario, pues nosotros no podemos defendernos de algo que no sepamos de qué se nos está acusando, pues. Mientras no se nos diga de qué estamos siendo acusados, cuál es la evidencia que tienen y todo, ¿cómo voy a defender a alguien? ¿O cómo me puede defender, cómo me puedo ofender yo de lo que me estás indicando si yo no sé ni conozco realmente lo que se diga? Por lo tanto, uno tiene que tener claridad sobre esos hechos. Tiene que serle claro y tanto tiene que saberlo la persona que está sindicada como también la defensa para que pueda ejercer su función. Porque si no, ¿de qué voy a defenderme? Yo pongo un ejemplo muy práctico y muy hogareño, ¿verdad? Porque en familia también se da ese conflicto, pues, que yo les digo que hay ocasiones en que la esposa, la pareja o novia y toda la cuestión, que cuando uno llega y resulta que las otras están bravas, pues, tienen una cara de pocos amigos, y cuando uno les pregunta, ¿qué te pasó? Nada. Y se queda así cerrada, muy seria y haciendo bocas y caras. ¿Pero por qué estás enojada? Ya te dije que nada, no me preguntes. Bueno, entonces, descarados sos. ¿Pero de qué va? Yo no sé absolutamente nada, pues. Todavía querés, todavía preguntas. Bien sabes lo que hiciste y sabes lo sinvergüenza que sos. Y todavía tenés el descaro de venir a preguntar. Vos sos los que te estás cometer las cosas y después te haces el inocente, te haces el que no sé nada, pues. Vos deberías estarte pidiendo perdón por lo que sabes que hiciste. ¿Cómo voy a saber yo? En cambio, si me dicen, es que vos hiciste tal y tal cosa, ya sé, no, hombre, te voy a explicar o algo así. Pero mientras tanto, uno en casa no puede ejercer su derecho de defensa o dar las explicaciones necesarias. Por lo tanto, si el Ministerio Público no lo hace saber de qué se me está indicando, cuáles son los medios que tiene, pues yo no puedo ejercer la defensa, pues. E incluso han habido casos donde el abogado defensor dice, mire, yo hasta este momento me estoy constituyendo como abogado defensor. Por lo que yo escucho del Ministerio Público, tiene una serie de evidencias de las cuales yo no tengo conocimiento, no he recibido. Por lo tanto, quiero que se me dé el tiempo necesario para que se me pongan el expediente de investigación a la vista, enterarme y a partir de eso yo ya pueda ejercer mi función de defensa y asesorar a mi cliente, a la persona sindicada, a la persona que se está sindicado, para que podamos saber qué o plantear nuestra defensa. Pero en este momento, por la cantidad de expedientes y por el tiempo, no lo puedo hacer. Así que quiero, si es posible, suspender, o si no es suspender, por la cantidad de material que hay, pues señalar precisamente en otro momento para que continuemos con esta diligencia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Precisamente lo mismo que hacemos en casa, cuando se ponen así, que digan, mira, ¿qué pasó? Tal y tal cosa. Entonces, bajo esa circunstancia es que debe de actuarse, pues, ya que no se puede ejercer una defensa en tanto uno sepa de qué se le está indicando y qué es lo que posiblemente tengan ellos en su poder que les sirve para sustentar lo que están señalando o están diciendo que la persona hizo
o la persona puede ser responsable de un determinado delito. Eso es porque, sí, precisamente porque el Ministerio Público en el 82 tiene que hacer todo ese planteamiento para que él sepa y pueda contestar, que es lo mismo, como le digo, que de alguna manera se da en los conflictos caseros, ¿verdad? En casa, ¿verdad? Entonces vamos a tener una audiencia o una clase solo con varones, y no por discriminación, sino que para que sepan cómo defenderse en determinados casos de la esposa. Había bueno, él era, no digo el nombre porque, yo creo que ustedes ya no lo creo que ya no lo conocieron o no tuvieron oportunidad, él ya se jubiló, que es de León Velasco, con el cual el doctor de Matabela había escrito su libro de Derecho Penal. Entonces, él, así en forma de divertida, como chiste, lo contaba, ¿no? Y dice, cuando la mujer está enojada y gritando, y mira, qué vos tal y tal, otra cosa hiciste. Entonces, mejor es quedarse callado. No decir, mire, voy a permanecer en silencio y no decírselo, sino simplemente decir, mira, en este momento yo te puedo dejar las mejores explicaciones que tenga y justificarte para que mires que lo que yo hice no es cierto. Pero ahorita estás tan enojada que cualquier cosa no me la vas a creer. Estás tan enojada que es imposible que yo te pueda dar la mejor explicación, aún dándote las mejores explicaciones y las mejores razones. Mira, cálmate, tranquilízate, aunque eso no calma nada, ¿va? Ni nada. Pero yo, ya cuando estés tranquila, yo ya te voy a explicar y te voy a hacer esto. Pero dejémoslo ahí. Estás enojada, pues yo me voy a retirar y ahí vas a estar, no de la casa, sino que aquí voy a estar y ya después vamos a hablar. Ya cuando ese momento se da, dice, uno ya tiene preparada con mejor tino su defensa. Ya incluso se conectó con los cuates para preparar los testigos y todo, y decirle, bueno, y ahora que ya estás tranquila, al día siguiente o en la mañana, decirle, mira, lo que sucedió fue esto y esto y esto. Pero ahí le da tiempo a uno. Pero nunca, dice, hay que tomarse el Alka-Seltzer, ¿en qué momento se la toma usted? En el momento que se está deshaciendo o hasta que esté tranquila. Cuando usted se mete así al mar y está nadando y va cerca de las olas, ¿en qué momento se levanta? ¿No? ¿En qué momento se tira la ola? ¿En el momento que está cayendo o cuando momentos previos de que se eleve la ola y empieza a caer? Pues eso es lo que uno no tiene que hacer. En casa tampoco. Así que más vale. Hay que pedir un tiempo prudencial para ejercer su defensa o para prepararla. Suena bonito, ¿verdad? Las damas están ahí felices también, haciéndome caras y riéndose, pero ay, que tiene que estar hablando de más, yo no sé por qué les enseña esas cosas. Y ya en otra oportunidad le diré también lo que pueden hacer las damas en ese caso, ¿verdad? Para que también miren que hay equidad de género. Bueno, entonces, bajo esas circunstancias es que debe darse la defensa. Es por el cual debe estar uno enterado de todo esto, ¿no? Pero obviamente, como les digo, el Ministerio Público todo lo quiere mantener bajo reserva y secreto y ha, como digo, exagerado su utilización, ¿verdad? Ha exagerado eso y obviamente eso genera muchos problemas para la defensa porque cuando sienten ya hay una orden de detención, ya hay una orden de aprehensión, ya están llevando a la persona a tribunales, ya están haciendo allanamientos y obviamente totalmente en una situación de indefensión, manteniendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Como la reserva, para poder ocultar realmente todo lo que efectivamente pasó y ocultar realmente los errores y algunos aspectos del caso. Bueno, entonces, de alguna manera, como le digo, es un derecho constitucional precisamente enterarse de todas las diligencias que hay, porque ya les digo, si uno no sabe de qué se le está acusando, pues uno no sabe de qué defenderse. Por lo tanto, debe haber precisión y claridad y conocimiento previo de todas las diligencias que se han practicado para que uno pueda también ejercer ese derecho de defensa que constitucionalmente corresponde, que también está regulado obviamente en esto. Bueno, siguiendo la línea y que obviamente no sé si hay alguna duda
o algo que todavía quisieran que se explicara de ese numeral 1. O si ya más o menos quedó claro. ¿Sí? Bueno, si no hay una duda, ninguna duda, pues sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, a continuación sigue si el sindicato acepta declarar. Entonces, como le digo, tiene ese derecho que está prácticamente en todas las legislaciones. De todas las legislaciones está el derecho a guardar silencio. Porque obviamente uno no lo ha, ¿cómo se llama? A uno no lo pueden obligar a declarar. Y obviamente, ¿de qué va a declarar? Si ya, de hecho, de acuerdo a la presunción de inocencia, que como ya les había mencionado en una oportunidad, que obviamente en nuestro código, nuestra constitución regula de una forma muy particular la presunción de inocencia, que no es la que normalmente existe en las constituciones, que yo les había mencionado que no les sabría decir si fue un error o porque queríamos dar un paso más adelante acerca del estado de inocencia. Como les digo, también en el derecho anglosajón existe esta presunción de inocencia, está establecida también ahí, o sea que todas las constituciones, incluso en materia de derechos humanos, está regulado precisamente esta presunción de inocencia. El tema que a nosotros nos atañe y que nos hace muy particulares en este tema es precisamente el hecho de que la denominación del artículo 14 de la Constitución, presunción de inocencia y publicidad del proceso, es que se presume, se cree o se tiene por inocente hasta que no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces esta persona se cree o se intuye de que es inocente. Podemos ver, para tener más seguros, qué es cómo se define o qué quiere decir, de acuerdo al diccionario, qué quiere decir una presunción. Si tienen tiempo por ahí, pues búsquenlo ahí en su teléfono, qué es una presunción, ¿verdad? Entonces, asumimos esa calidad. Y cuando se desarrolla el artículo, normalmente, el artículo en casi todas las constituciones indica ahí, toda persona, ¿verdad? El nuestro es diferente. Usualmente dice, toda persona se presume inocente mientras que no se le ha declarado. O sea, antepone la presunción o se cree que es inocente, se piensa que es inocente, ¿verdad? Así es como de alguna manera podríamos hablar de la presunción. Entonces dice ahí, mientras no sea declarado responsable judicialmente, etcétera, ¿no? Pero fíjense que todas las constituciones dicen y repiten el aspecto o la palabra presunción, pero el nuestro no. El nuestro tiene esa particularidad, porque después empieza, toda persona es. Aquí en Guatemala no presumimos, no deducimos, no solamente creemos, sino que en forma total y definitiva, la Constitución dice reconoce ese estado. Está reconociendo un estado de inocencia. No pensar o creer que es inocente, sino que en una situación muy definitiva, muy clara, dice es. El estado de inocencia es un estado que Guatemala reconoce en toda persona. El estado de inocencia. Aquí la persona es inocente. Entonces, como le digo, a diferencia de otras legislaciones en que vuelve a repetir, incluso muchas de Europa, vuelve a repetir la palabra, se presume o se cree o se piensa que es, ¿verdad? Inocente. Vuelve a repetir ese adjetivo calificativo de se presume. En cambio aquí es inocente. Entonces, esa particularidad, como le digo, es bastante importante
Aparentemente son palabritas de más o palabritas de menos, pero sí jurídicamente y para nosotros los abogados penalistas, pues obviamente eso tiene un gran significado. No es lo mismo creerse. Y si ese estado es el que reconoce, ese es el estado de inocencia que reconoce o debe reconocer Guatemala, entonces definitivamente romper esa estructura de inocencia va a costar un poco más o debería costar un poco más al Ministerio Público, porque lo que tiene que hacer el Ministerio Público es demostrar que efectivamente la persona es culpable. Entonces ese estado o esa presunción en otras legislaciones la tiene que romper el Ministerio Público a través de la adquisición o recopilación de medios de prueba que destruyan precisamente esa presunción o ese estado que de hecho se le está reconociendo a la persona. Y bajo esa característica es que nosotros tenemos, en todas las legislaciones existe el derecho a la persona de mantenerse, quedarse callada o guardar silencio. ¿Por qué? Porque si él ya es inocente, el que tiene el chance es el MP, que tiene que demostrarle lo contrario. Entonces, si yo voy a ser inocente, ¿por qué voy a tener que probar mi inocencia? Yo no tengo obligación de probar mi inocencia porque yo soy inocente. Así me reconoce, es la calidad que yo tengo. Por lo tanto, ¿por qué tengo que probar que soy inocente? Es que, bueno, mejor no hablo de esto porque ya como están las situaciones de género y todas las subdivisiones que se han hecho, podría generarse problema, pero antes yo utilizaba esa palabra. ¿Será que una persona tiene que alegar y probar que es hombre o que es mujer? O ya obviamente es obvio y es claro de que es hombre o es mujer. Por lo tanto, yo no tengo que probar lo contrario, pues físicamente y todas las características que yo tengo son precisamente, y lo que el médico dijo en el momento que nací, ¿verdad? Es varón o es mujer. Entonces, obviamente, ya estoy declarado así. Por lo tanto, ¿por qué tengo que probar que sí lo soy? Entonces, obviamente, ese estado, por eso es que en ninguna parte del mundo se lo obliga a declarar y se le da el derecho de declarar que es inocente. Se le da el derecho de mantenerse callado, no declarar, porque él, de hecho, es inocente. Hasta que la sentencia ejecutoriada diga lo contrario. Entonces, eso es el por qué, precisamente, las personas tienen este derecho. Entonces, por eso es por eso que también, teóricamente y claramente, se dice que el sindicado no tiene que probar absolutamente nada. No tiene por qué declarar ni por qué tiene que demostrar. El que tiene que probar y demostrar que soy culpable es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hace bien su investigación, si lo que él logra conseguir a través de la investigación que va a practicar no es suficiente para demostrar mi culpabilidad, yo no tengo que andar buscando pruebas. Salvo, con la excepción de que, por ejemplo, la persona se considera inocente, pero si él decide declarar y dice, mire, yo soy inocente, yo no estuve en ese lugar, seguramente se confundieron, yo no fui. El que afirma algo debe probarlo. Si él afirma de que no estuvo allí, que no hizo tal cosa porque alguna justificación en el momento de su declaración, ahí sí tiene la obligación de probar. Si está diciendo, mire, es un error del Ministerio Público estar sindicando a mí, porque yo no estuve nunca en ese lugar. Entonces, es más, yo ese día ni estaba ahí, pues. Entonces tiene que probar a través de testigos, a través de todos los medios posibles, de demostrar en dónde estuvo él ese día, a esa hora en que el Ministerio Público le está señalando que cometió ese hecho. Si habla,
y él afirma ciertas cosas, entonces ahí sí ya está en la obligación de probar. Porque es como que no ha dicho absolutamente nada. Es decir, equivalente a estar callado. Y obviamente si la persona efectivamente no estuvo ahí y puede demostrarlo, dice, mire, fíjese que yo ese día estuve, no estuve en Guatemala, me fui a cualquier parte del interior de la República, me fui ese día y regresé como a las 7 de la tarde. Entonces tiene que demostrar fehacientemente de que no estuvo aquí, porque él fue el que alegó y dijo que no estuvo aquí, que se había ido o estaba en otro lugar. Entonces ahí sí él lo prueba y sí obviamente presenta documentos demostrando de que estuvo en otro lugar. Por ejemplo, puede presentar facturas o documentos donde él dice, mire, yo estuve en tal parte, aquí hay facturas del restaurante donde yo comí, donde estuve con mi familia o con unos amigos que yo me fui y toda la cuestión, aquí están los documentos, pues, ¿verdad? Con los cuales yo puedo probar que no estuve ahí. Y las personas con las que estuve allá en el interior de la República, fulano y sutano, entonces podrán declarar como testigos de que yo estuve con ellos en esa parte, para ratificar y sellar y garantizar de que efectivamente es inocente. Entonces, ojo con esa posibilidad, ¿verdad? Ojo con eso. Si él afirma que no estuvo o no hizo o no volvió o que alguna cosa, justificación, entonces que la pruebe para cerrar definitivamente y ponerle en sello a lo que está afirmando el Ministerio Público. Efectivamente, en ese caso. Bueno, dice el 3, después de declarar el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal y fiscal del defensor. Bueno, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces, aquí es donde se discute si la persona va a quedar vinculada a proceso o, como dice el código, si va a quedar ligado a proceso. Si va a quedar ligado a proceso. Entonces, se va a discutir, dice, mire, lo que presentó el Ministerio Público, esto y esto con estos medios de investigación, estas evidencias, esos indicios, yo pruebo que esto y esto. Obviamente el Ministerio Público va a pedir que efectivamente la persona sea ligado o que prácticamente lo que se está diciendo ahí es que se inicie el proceso penal contra esa persona. Ligar a proceso es que se inicie un proceso y al iniciarse ese proceso, pues entonces que empiece la primera etapa de la fase preparatoria. Eso es lo que está diciendo. Y obviamente el defensor pues va a alegar lo que corresponde en ese mismo sentido, pero no en el mismo sentido, sino en forma negativa, que no hay evidencia, no existen indicios racionales, ¿verdad? Suficientes como para que efectivamente el juez, ¿verdad? En su momento, dicte precisamente un auto de procesamiento, porque eso es lo que va a alegarse precisamente en esa audiencia. El Ministerio Público está precisamente alegando de que tiene todo lo necesario, como para la que persona quede ligada al proceso. Y nosotros, como defensa, alegando lo contrario. Es decir, alegando lo que regula el artículo 272 del Código Procesal Penal. Por favor. Falta de mérito. Sí, por favor. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bueno,
Entonces ahí es lo que usualmente la defensa alega, la falta de mérito, que no hay ningún elemento suficiente o no hay indicios racionales suficientes para que efectivamente se tenga el mérito, porque el Ministerio Público no ha hecho bien su investigación o no tiene suficientes para poder precisamente dar lugar a la iniciación de un proceso en contra de la persona que usted está defendiendo o contra la persona que está siendo sindicada. Entonces, esa es la posibilidad, que eso es lo que uno alega. En cambio, obviamente, el Ministerio Público está alegando que sí tiene suficiente y que cuando se inicia la investigación va a aportar o va a tener mejor medios de prueba para probar, porque eso es lo que va a tratarse de probar, que la culpabilidad de la persona. La culpabilidad equivalente al elemento del delito, la culpabilidad. O sea, tenemos que darle la misma categoría porque eso es lo que quiere decir culpabilidad, la que nosotros leímos en la teoría del delito. Entonces, oye los argumentos, el juez valora lo que efectivamente los indicios que tiene el Ministerio Público para considerar si son suficientes o no. Y obviamente, si él considera que efectivamente hay suficientes medios y que el Ministerio Público pues hizo su chance y lo hizo bien en esa investigación preliminar, pues obviamente tendrá que resolver, dice, en forma inmediata, de acuerdo al numeral 4. Entonces, el juez resolver en forma inmediata implica dictar un auto de procesamiento. Miremos el artículo 320, por favor, del Código Procesal Penal. Auto de procesamiento. Dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Bueno, entonces ese es el autoprocesamiento que tiene que decir. Y obviamente, ¿cuáles son los requisitos que tiene que llenar ese autoprocesamiento, que es el 321, por favor? El auto de procesamiento deberá contener nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. 2. Una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que se recibió la indagatoria. 3. La calificación legal del delito, la cita de las disposiciones aplicables y 4. Los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. Bueno, obviamente el 322, miremos el 322 para que miren los efectos de ese autoprocesamiento o la decisión que ha tomado el juez precisamente a ligar a proceso. Son efectos del auto de procesamiento. 1. Ligar el proceso a la persona contra quien se emita. 2. Concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. 3. Sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se derivan, inclusive el embargo precautorio de bienes. Y 4. Sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Bueno, eso es lo que implica precisamente ligar al proceso y las consecuencias cuando debe resolver inmediatamente. Esto es lo que debe contener la resolución del juez, ¿verdad? Sí dice que sí hay que ligar al proceso. Obviamente el 323, que ya lo habíamos leído antes, establece que el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá predicarse entre un plazo de 3 meses. Claro, que ya les dije que eso es un plazo máximo porque puede darse menos de 3 meses, ¿verdad? Para esa fase preparatoria. Entonces, pero el tiempo máximo de duración es precisamente, ¿verdad? De 3 meses. Ese es el tiempo máximo
que debe de tener precisamente esto. Entonces, después de hacer eso, viene el número 5 del 82. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor. Bueno, válgasela algo muy claro, ¿no? Si el juez en el numeral 4 decide una falta de mérito, ahí obviamente termina esa primera declaración. Ya no tiene que continuar. Continuará si efectivamente la persona queda ligada a proceso. Si no queda ligada a proceso, eso es todo. Nilton. Licenciado, digamos que si se dicta falta de mérito, según el 402 o 3, creo, numeral 13, es impugnable, ¿verdad? La falta de mérito. Exactamente, la falta de mérito. Sí, la puede impugnar el Ministerio Público y puede estar en desacuerdo a lo que dijo el juez. Lo mismo derecho tiene la defensa, que puede apelar precisamente el auto de procesamiento. Son susceptibles precisamente a apelación en ambos casos. Si esa es la falta de mérito. El recurso, digamos, el recurso que se plantearía, digamos, sería el recurso de reposición, ¿o no? No, es un auto. Ya. Claro, y si lo va a hacer en esa misma audiencia que la puede hacer, sí puede interponer una reposición, porque en audiencia solo se puede interponer ese recurso. Se puede interponer el recurso, mire, interpongo recurso de reposición en contra de la resolución que usted dictó de falta de mérito. Y ahí argumentar, y ahí el mismo juez lo escucha, le da la palabra a la defensa y él resuelve en ese momento también la reposición. Porque le digo, la reposición solo es procedente, como dice usted, 403 en audiencia. Porque obviamente... 404, numeral 13. Sí, exactamente. Exactamente. Pero si digamos que ya impugnado, el juez tiene que dar, digamos, un plazo para presentar nuevas pruebas o qué procede ahí. Ahí mismo. En la reposición no hay plazos más que en la misma audiencia se resuelve. La reposición de una vez tiene que resolverse. No hay posibilidad de que pueda realizarse o realizarse alguna otra actividad. Entonces, ahí mismo tiene el juez la obligación de resolver la reposición, porque como obviamente la reposición se hace y es el mismo juez el que lo tiene que resolver. Entonces, esa reposición, ¿verdad? Y aplicar, como dice usted, el artículo 403. 402, ahí está regulada la proposición y trámite, y obviamente, ¿verdad? Artículo 403. Entonces, eso tiene que darse inmediatamente. El 403, claro, dice durante el juicio, pero es aplicable a cualquier otra resolución durante la diligencia, que debe el recurso interponer oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderlo en lo posible. La reposición, como dice el 403, la reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación, o sea, la nulidad se refiere a la apelación especial para el caso que el tribunal no decida la cuestión de conforme al recurso interpuesto. Es decir, si la reposición no es aceptada, entonces él también tiene derecho a precisamente a la apelación especial, ¿verdad? Bajo esas mismas circunstancias en que estábamos diciendo. Okay. Muchas gracias, Luis. Sí. Entonces, cualquiera creerá que sea algo de esto. Bueno. Entonces, tenemos ya las 15:42. Vamos a dejarlo ahí por la hora, porque también obviamente el tema de
de lo que la medida de coerción también lleva su tiempecito y varios artículos que lo regulan. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ha sido gusto nuevamente haberlos visto, estar compartiendo y enseñarme más cosas, porque no solamente cuando uno da clases dice que aprende más, uno aprende realmente cuando da clases, ¿verdad? Entonces uno enseña, pero a la vez aprende. Hay una doble vía ahí. A la medida que yo estoy dando clases y enseño, estoy aprendiendo también con las preguntas que ustedes hacen. Muchas gracias, Nilton, por su participación, así también la de Josué, que también participó por ahí. Eddie. Una pregunta. Yo tengo el libro del Código Procesal Penal que está comentado. En el artículo del auto de procesamiento, en el pie de página dice que el auto de procesamiento no es apelable, solo se puede solicitar la previsión de la medida de coerción o prisión preventiva. Creo que no es apelable el auto de procesamiento. Bueno, lo que sí, lo que pasa es que el auto de procesamiento en sí, el auto de procesamiento sí puede ser susceptible, como le digo, a una apelación, pero hay que saberle entrar precisamente a lo que se está discutiendo, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, puede todavía hacerse de alguna manera. Directamente decir, yo apelo el auto, pues no, hay que apelar las circunstancias en el que se decidieron estas cosas. Bueno, pues pasen buena tarde y vayan a abrigarse bien. Se echan un buen trago o 2 tragos, por favor, de cafecito caliente, claro que sí, o un su tecito para que no les dé frío. Mal pensados. Gracias por todo, licenciado. Me trasladaba a la película cada vez que tocaba uno de estos artículos. Muchas gracias. Va que sí sirve la película. Aprende uno. Sí, gracias. Sí. Bueno. La verdad, también a mí me pasó con lo del juicio de desahogo. Yo encontraba cierta similitud con la falta de mérito, pero ya averiguando vi que no es lo mismo, ¿verdad? Pero decía yo, si eso se contextualiza a la legislación de Guatemala, si digamos hubiera pedido una falta de mérito el señor Krau porque era el sindicado, bien hubiera podido el fiscal haber apelado la falta de mérito con base en el artículo 4 y numeral 13, ¿verdad? Exactamente. Sí, lo que pasa es eso, que en la película obviamente el problema es la traducción, que a veces las traducciones no lo hacen abogados, obviamente, pues, y entonces ahí utilizan otras palabras, otros términos, pero que efectivamente son equivalentes a los que jurídicamente nosotros estamos haciendo, porque ya ven ustedes, con lo poco de esa película, vieron que hay muchas circunstancias similares, se hicieron bien el trabajo, aunque tenemos nuestras dudas y vamos a platicar sobre ello oportunamente, porque estamos revisándolas. Entonces, si ustedes la ven, ¿verdad que se parecen mucho los procesos y casi las mismas babosadas se alegan? Muy parecido. Entonces, para que miren que hay similitud en esas circunstancias y sobre todo en los procesos, sobre todo cuando se hablan de derechos fundamentales o constitucionales, de derechos humanos y obviamente se habla de las garantías procesales. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Feliz Erdelic. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Gracias por su colaboración.